Listo, pues gracias a Dios estamos aquí otra vez con los Efesios, estamos en la carta de Pablo a los Efesios y nos quedamos la última vez en el capítulo 4, versículo 17. A manera de resumen muy rápido de la última sesión, recuerden que Dios nos dio una serie de dones y de maestros y todo esto para hacernos crecer a la imagen de Cristo y entonces vivir como corresponde a los cristianos en completa unidad. Porque estamos vinculados en el mismo espíritu, tenemos la misma esperanza, etcétera, ya lo vimos. Y entonces, en este contexto, Pablo nos dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, Él es todo el apóstol que es. Sin embargo, le está recordando a los cristianos que lo que Él está diciendo es palabra viva, verdadera y autoritativa de Dios. Lo que Pablo dice a continuación y lo que dice toda la escritura, como es inspirada por Dios, tiene la autoridad de Dios, por eso nos puede impeler a nosotros y nos puede imponer mandatos sobre nuestra vida. Entonces digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Ustedes, al ser cristianos, ya no deben vivir como los que no son cristianos. En este mundo hay solo dos grupos de personas, los que son hijos de Dios y los que son hijos de ira. No hay un tercer grupo. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No hay más. Entonces, dice, los cristianos deben de ser absolutamente antitéticos, es decir, opuestos a los que no conocen a Dios. Y nos da varias características de cómo son estas personas que no conocen a Dios. Para empezar, están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de obscuridad. El que no es cristiano es como si le hubieras apagado el switch en la cabeza. Vive en absolutas tinieblas y absoluta obscuridad espiritual. No sabe por dónde va, no tiene rumbo en la vida, no entiende cuál es su propósito, no entiende cuál es el fin por el que está vivo, etcétera, y trata de llenar su vida por medio de todo aquello que no es Dios. Entonces, esta gente dice está totalmente viviendo en tinieblas. Su mente está apagada, no hay luz. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ustedes recuerdan que esto es una reminiscencia de Romanos. La gente que rechaza a Dios, se les funde el switch, ¿no? Espiritual y simplemente están en tinieblas y entonces rechazan a Dios de manera voluntaria por medio de su iniquidad, por medio de su pecado, no quieren tener que rendirle cuentas a Dios, entonces niegan a Dios, rechazan a Dios y prefieren rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. Y entonces recordemos Romanos, que ya lo vimos, van a empezar a vivir en una espiral decadente de pecado cada vez peor. Pero esta gente es culpable, porque esta gente está endureciendo de manera activa el corazón hacia Dios, no quieren ir hacia Él, han cerrado su mente a Dios, se han alejado de Dios, no conocen a Dios y entonces han perdido la vergüenza. La gente que no conoce a Dios ha perdido la vergüenza. Ya no les, o sea, ya no tienen pena de pecar. Son cínicos, pecan de manera abierta, sin pena, sin reparos, sin temores. Y la sociedad que se caracteriza por aplaudir el pecado, la sociedad que se caracteriza por venerar el pecado, por promover el pecado, es una sociedad que en su conjunto vive en obscuridad espiritual y ha sido absolutamente abandonada por Dios y Dios le ha entregado a su propio pecado. Entonces, esta gente que no conoce a Dios, que está lejos de Dios, que viven en obscuridad espiritual, que han endurecido el corazón hacia Dios, que han rechazado a Dios, que han perdido la vergüenza, esta gente vive para los placeres sensuales. Y la palabra sensual tiene que ver con los sentidos, con los sentidos. Son personas que viven para satisfacer sus sentidos.
lo que quieren sus ojos, lo que quiere su boca, lo que quieren sus oídos. O sea, todo lo que pueden conocer del mundo por medio de los sentidos que Dios les dio y les provoca placer, eso es su Dios. Eso es para lo que estas personas viven. Entonces, al vivir para placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Entonces, estas personas se caracterizan, además de estar llenas de obscuridad espiritual, por practicar con gusto, con alegría, toda clase de impureza. Recordemos Romanos, cuando nos está hablando Pablo de la espiral decadente de pecado, los pecados más graves y peores son los pecados sexuales. Y hasta ahí llegan estas personas, porque viven para satisfacer sus apetitos carnales, porque no les importa Dios. Y entonces con gusto, con deleite, con alegría, con gozo practican el pecado. Esta es la fotografía de cómo vive el mundo sin Dios. Y Pablo dice, ustedes no pueden vivir de esta manera. Ustedes no pueden vivir como los que no conocen a Dios, versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. La doctrina de Cristo que ustedes recibieron nada tiene que ver con este tipo de vida, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, de Jesús. Ustedes tienen una responsabilidad, dice Pablo, y esa responsabilidad es desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ustedes antes de ser cristianos eran así. Ustedes antes de ser cristianos vivían de esta manera. Hoy son cristianos, el Espíritu de Dios vive en ustedes, pero recuerden Romanos 7, siguen viviendo en una carne todavía que está caída. Entonces todavía tienen inclinaciones pecaminosas. ¿Ok? Entonces esa carne, ese principio de pecado que aún mora en los cristianos, es lo que se llama aquí su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir. O sea, desháganse, eliminen de su vida la manera en la que vivían anteriormente. O sea, eliminen el pecado de su vida. Porque esta naturaleza pecaminosa que ustedes tienen todavía está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, ustedes antes de ser cristianos vivían de la misma manera para satisfacer los placeres sensuales y para la mentira. Para la mentira, es decir, cambiar Romanos, esta es una reminiscencia de Romanos, cambiar la verdad de Dios por la mentira. Entonces, el cristiano aún peca, ya lo aprendimos en Romanos, peca porque el pecado aún mora en nosotros, porque estamos todavía en una carne no redimida. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de pelear, de luchar contra el pecado que aún mora en nosotros. Por eso es que nosotros no podemos vivir como los que no conocen a Dios, porque los que no conocen a Dios no pelean contra su pecado. ¿Cómo van a pelear contra su pecado si lo practican con gusto? Pero los cristianos no debemos vivir de esta manera. Entonces, primera responsabilidad que tenemos, desháganse, desvístanse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Mortifiquen, maten, aniquilen el pecado en su vida. Y también, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Romanos 12 también. Por eso les dije que si entendemos Romanos, vamos a entender la Biblia. ¿Ok? Entonces, tú tienes que permitir, uno, tienes que mortificar tu pecado, tienes que aniquilar tu pecado, tienes que desprenderte de tu pecado, tienes que mortificar tu pecado y tienes que dejar que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, renueve tus pensamientos y tus actitudes. Recuerdan que la manera en la que Dios te transforma es por medio de la exposición a la verdad. Y la verdad está contenida en la Biblia. Entonces, en la medida en que tú estés expuesto, expuesta a la Biblia, Dios va a renovar tu mente, va a cambiar tu manera de pensar y al cambiar tu manera de pensar y al cambiar la verdad, perdón, al quitar todas las mentiras que crees y reemplazarla por la verdad de Dios, van a cambiar tus actitudes.
Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir, cristianos, recuerden, los primeros 3 capítulos ya nos dijo todos los indicativos, todo lo que Dios hizo por nosotros en el rostro de Cristo. Entonces, ya hoy tenemos la motivación y entendemos, estamos súper conscientes de todos los beneficios que hemos recibido de Dios en Cristo. Entonces, por eso ahora, a partir del 4, empieza a estar ahí trabajando con la manera en la que vives. Porque esta teología, porque estos indicativos tienen que transformar tu mente y tienen que cambiar tu manera de vivir. Entonces ponte la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. El nuevo hombre que tú tienes en la persona del Espíritu Santo, él vive en santidad, él vive en justicia. Tú debes ponerte esa naturaleza y quitarte la vieja. Es como quítate la ropa vieja y ponte la ropa nueva. Y esa es tu responsabilidad, en la cual desde luego el Espíritu Santo está trabajando, pero en la santificación él trabaja y tú trabajas. Él te da desde luego el deseo de trabajar, pero tú tienes la responsabilidad de trabajar en tu santificación. Y entonces si tú y yo somos flojos en trabajar en nuestra santificación, nuestro crecimiento en santidad va a ser de la misma magnitud. Pero si tú y yo somos diligentes para mortificar el pecado y vestirnos de Cristo, pues, y trabajamos con ahínco y con intencionalidad en eso, vamos a crecer espiritualmente al estar expuestos a la verdad de Dios por medio de su palabra. Por eso era muy importante que entendiéramos los primeros 3 capítulos, porque a partir del 4 ya se pone como ponte a trabajar, o sea, tú no eres nada más un espectador. Tú aquí tienes responsabilidades de parte de Dios y Dios te dice deshazte, es porque puedes hacerlo con la persona del Espíritu Santo. Si te dice vístete de Cristo es porque puedes hacerlo con la persona del Espíritu Santo. Si te dije, o sea, perdón, si Dios te dice que dejes que el Espíritu renueve tus pensamientos y actitudes es porque puedes hacerlo en la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se ve una persona, dice Pablo, por ejemplo, que está haciendo esto? ¿Cómo se ve una persona que está mortificando su pecado y se está vistiendo de Cristo? O sea, está viviendo de acuerdo a la naturaleza que recibió de Dios en Cristo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Recordemos que ya antes ya nos dijo que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, una sola esperanza, y en eso estamos unidos todos los cristianos. Bueno, entonces todos los cristianos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, si somos miembros unos de otros, ¿por qué nos queremos engañar? Dejen de decir mentiras. Aquí el énfasis está en la mentira, está en la conducta. Lo que te está diciendo es, deja de hacer lo que hacías antes. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué motivación tengo? Los primeros 3 capítulos, no necesitas más. Ve todo lo que Dios hizo por ti en Cristo. Vuélvelo a leer, que ya los hemos visto acá, pero vuélvelos a leer. Ve todas y cada una de las bendiciones espirituales que tú tienes por tu unión con Cristo. Es más, el simple hecho de que estés unido a Cristo es una bendición espiritual tremenda. Entonces, tienes esas motivaciones, deja de mentir. Y sí puedes hacerlo, porque si tienes al Espíritu Santo, tú puedes matar el pecado en tu vida. El que dice yo no puedo controlar el pecado, si realmente no puede controlar el pecado es porque esa persona no tiene a Cristo. Porque el cristiano está capacitado para controlar, para matar, para mortificar, para pelear, para aniquilar el pecado en su vida. Entonces, ¿cómo se ve una vida de alguien que está cumpliendo con estos mandatos? Dejen de decir mentiras. Si antes tú decías mentiras, ahora di siempre la verdad. Deja de pecar y haz lo opuesto, ¿sí se dan cuenta? Cuando te dice deja de mentir es quítate tu naturaleza vieja, di la verdad, ponte tu naturaleza nueva. O sea, deja de cometer la conducta pecaminosa y haz lo contrario. Pues como somos todos miembros de un cuerpo y somos hermanos, di la verdad a todos, deja de mentir. ¿Qué más, Pablo? 26. Además, también no pequen al dejar que el enojo los controle. El cristiano peca
cuando se deja controlar por la ira. El cristiano peca cuando se deja controlar por el enojo. Y parte de matar pues esa naturaleza pecaminosa que tienes todavía, parte de matar ese viejo hombre que está todavía en ti, es, por ejemplo, no dejes que el enojo te controle. No permitas que el sol se ponga mientras sigues enojado, porque el enojo da lugar al diablo. O sea, no te dejes controlar por el enojo. Proverbios tiene mucho que decir de la ira, tiene mucho que decir del enojo. Dice que la ira es el distintivo de los necios. Una y otra vez te dice que el necio es aquel que se deja controlar por su enojo y por su ira. El sabio es aquel que controla su carácter. Entonces, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Controlar nuestro enojo. ¿Qué no debemos hacer? Dejarnos controlar por el enojo. ¿Cómo sabemos si estamos siendo controlados por el enojo? No permitan que el sol se ponga, es decir, no permitas que pase un día mientras tú sigas enojado. O sea, tú no te puedes ir a la cama con los enojos de ese día. Tú tienes que resolver las cosas ese día, no mañana, no en una semana, no en un mes, no cuando vuelvas a ver al hermano. Si hoy tuviste un problema con alguien, ese día lo arreglas. Porque tú no te puedes ir a dormir con enojo controlándote. Porque el enojo da lugar al diablo. ¿A qué se refiere que el enojo da lugar al diablo? El diablo lo que busca es destruir, matar, robar. Si tú permites que el enojo te controle, facilitas el trabajo de Satanás. Porque lo que el enojo va a hacer es crear disensión y crear pleitos y crear rupturas, divisiones, todo esto. Entonces, por ejemplo, una persona que está batallando con su pecado dice, no me voy a dejar controlar por el enojo con el poder del Espíritu Santo y estando expuesto a la verdad de Dios. 28. Si eres ladrón, deja de robar. Simplemente deja de robar. No cometas más la conducta pecaminosa que has estado cometiendo. Quítate el viejo hombre. Ahora ponte el nuevo. ¿Cómo? Haz la conducta contraria. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Cuando tú robas, tú le quitas a la gente. Tú, tú quitas de la gente. Pero cuando tú trabajas con tus manos y ganas dinero de manera ilícita y luego usas ese dinero para compartir con la gente, estás haciendo lo contrario a lo que hace un ladrón. Entonces, el cristianismo se basa en la conducta contraria. Y esa conducta tiene una raíz y esa raíz es tu amor por Dios. Y entonces, ¿por qué vives de esta manera? Oye, ¿y por qué tú no robas? ¿Y por qué tú no te enojas así? ¿O por qué tú controlas tu enojo? ¿O por qué tú compartes con los demás? Porque Él derramó su sangre por mi alma. Es decir, por todo lo que Dios hizo por mí en la persona de Cristo, estoy más que motivado a vivir de esta manera. Y no es como que nos estamos enfocando en la conducta por la conducta, sino la conducta es el resultado de un corazón que ama al Señor. Eso es todo. Es muy sencillo. Es muy sencillo, o sea, cuando lo explicas y lo dices. Cuando lo vives es mucho más complicado. Pero al final del día es, deja de robar. Deja de hacer lo que es pecado y haz lo contrario. ¿Ok? Entonces, si robabas, ya no robes, mejor trabaja y comparte. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Cuando hablen, no busquen destruir ni ofender a los demás. Que tu lenguaje no sea grosero. O sea, que tu lenguaje no sea ofensivo, que no seas una persona que busca destruir a tu hermano. Al contrario, que todo lo que digas sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Esto no quiere decir que no confrontes a tus hermanos. Dios te manda muchas veces a confrontar a tus hermanos. Pero el punto es, los puedes confrontar cuidando que tus palabras sean de estímulo para que se acerquen a Dios. Acá el punto es, no ofendas a la gente, no denigres a la gente, no humilles a la gente, no destruyas a la gente.
Por ejemplo, deja de usar este lenguaje, es quítate esa naturaleza vieja y mejor usa tu boca para estimular y edificar a los demás nueva naturaleza. Si se dan cuenta, tienes que dejar de hacer esta conducta y en su lugar hacer la conducta contraria. Así sea una persona que está todos los días mortificando el pecado en su vida y vistiéndose de la nueva naturaleza que es según Dios. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo es que podemos entristecer al Espíritu Santo que vive en nosotros? Y esto no quiere decir que Dios tenga sentimientos como los tenemos nosotros, sino sí podemos hacer que Dios reaccione desfavorablemente a nuestra conducta, como justo con eso, de acuerdo con la manera en la que viven. Tu forma de vivir, tu forma de vivir va a recibir una respuesta de Dios. El hecho de que seamos cristianos no nos exime de la justicia retributiva temporal de Dios en esta tierra. Es decir, no nos exime de que Dios nos castigue. No nos exime de que Dios nos discipline. De hecho, porque somos sus hijos, Él disciplina a los que se están apartando. Entonces, el Espíritu Santo vive en ti. Hay una manera en la cual tú lo puedes entristecer. ¿Y sabes cuál es? Pecando. Pecando. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Esto ya lo vimos, que el Espíritu Santo es como la garantía que Dios nos da cuando creemos para asegurarnos que Él nos va a dar toda la esperanza y lo que nos ha prometido en la vida por venir. Entonces, el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía, es el anticipo que Dios nos da de que vamos a recibir todas las promesas que Él nos hizo. Entonces, al darnos al Espíritu Santo, somos identificados como parte del pueblo de Dios y somos identificados como llevando sobre nuestras frentes el nombre de Dios. Entonces, si Dios te ha sellado con su Espíritu y su Espíritu vive en ti y su Espíritu te garantiza que vas a recibir todas las promesas de redención que Dios te hizo, no lo contristes, no lo entristezcas con la forma en la que vives, con la forma en la que vives tu diario, día con día. Cuida la manera en la que vives porque vas a tener una respuesta específica de parte de Dios. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Otra vez, quita lo viejo, quita lo pecaminoso, deja de hacer lo que sabes que es pecado. Oye, no puedo. Entonces no tienes al Espíritu Santo. Si definitivamente no puedes, yo no digo que es fácil, pero si tienes al Espíritu Santo, Él te capacita para luchar con tu pecado. Pero si tú definitivamente no puedes dejar de pecar, es porque no tienes al Espíritu de Cristo. Entonces, una persona que está viviendo de esta manera, una persona que está motivada por su unión con Cristo y todas las bendiciones espirituales que ya recibió por medio de Cristo, está motivada para quitarse ese viejo pecado que vive todavía en ellos y vestirse según Cristo. Y eso ya nos dijo, ya no mientas, di la verdad. Ya no robes, mejor trabaja y comparte. No uses tu lengua para destruir, mejor usa tu lengua para edificar. No entristezcas al Espíritu Santo. Vive de una manera santa. Quita de tu vida toda amargura. La amargura viene a nuestros corazones cuando nosotros no recibimos lo que creemos que merecemos. Bueno, ¿no? O sea, cosas buenas que pensamos que merecemos. O cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Puede venir por muchas causas, pero Dios te dice, quítate la amargura. Hoy estoy amargado, eso es pecado. Cuando alguien dices que estoy amargado porque me tocó esto, lo otro, tú no eres una víctima de nada. O sea, tú no eres una víctima de nada. Tu amargura es un pecado.
el cual tú tienes la responsabilidad de extirpar de tu corazón. O sea, no es como que tu amargura es un síntoma. Tu amargura es un pecado. Muy probablemente en tu corazón no estás entendiendo todas las bendiciones que tienes en la persona de Cristo. Muy probablemente tú estás en tu corazón pensando que tienes derechos y Dios no te los está respetando. Mira, cuando tú entiendes que Dios puede hacer contigo lo que quiera, como quiera, cuando quiera, de la forma que quiera, y Él no te tiene que rendir cuentas de nada, y que no tiene que cumplir ninguno de tus planes, y que no tiene que cumplir ninguno de tus proyectos, y que Dios te los puede modificar y puede hacer con tu vida lo que a Él se le antoje. Cuando tú entiendes eso, te vas a amargar menos, porque al final tu vida está en sus manos, tú eres suyo, Él puede hacer contigo lo que Él quiera. Entonces tú le puedes pedir algo, pero si Dios dice, no, ok, está bien, Señor. No. Pero si te amargas, otra vez, no eres víctima, eres pecador. Y Dios te dice, quítate la amargura, quítate la furia. Generalmente cuando estás amargado, pues estás furioso, fúrico. Ya nos habló de no dejar que el enojo nos controle. Quítate la amargura, quítate la furia, quítate el enojo, quítate las palabras ásperas de las cuales ya también habló. Deja de pelear, deja de insultar, deja de enojarte, deja de perder el control, deja de destruir a los demás, deja de calumniar a los demás, quita de tu vida toda clase de mala conducta. Estos son solo unos ejemplos. Dice, arranca de tu vida, mortifica de tu vida el pecado en todas sus expresiones. Por el contrario, quítate lo viejo y ponte lo nuevo. Por el contrario, sean amables unos con otros, que es lo contrario a estar furioso y enojado y tener palabras ásperas y calumnias con otros. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y aquí hay mucho, mucho que decir en estas palabras. Entonces, quita de tu vida la conducta pecaminosa y haz la contraria. ¿Qué es lo contrario a estar amargado y fúrico y enojado y destruir a los demás con mi boca? Ser amables con ellos. Ser amables. Ser amables. ¿Con quién? Con todos. Con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos, con tus hermanos de la iglesia, con todos. Sean amables. Sean de buen corazón. Tengan un corazón íntegro para Dios y amen a Dios y entonces van a amar al hombre. O sea, no busques destruir, sino edificar a los demás. Trata a los demás con amabilidad. Y aquí viene algo tremendo. Y perdónense unos a otros. Pablo está diciendo, van a pecar unos contra otros. Eso está dado. No es como que por si acaso pecan unos contra otros, no. Van a pecar unos contra otros. Pero Dios les ha dado el mandato de que unos a otros se perdonen. Y para que no nos quede duda de cómo es que tenemos que perdonarnos, Pablo nos dice, se tienen que perdonar tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es decir, hay una manera perfecta de perdonar y les voy a poner un ejemplo. Así como Dios te perdonó a ti, de la misma manera en la que Dios te perdonó a ti, tú perdona a los demás. Y si te pones a ver cómo es que Dios te perdonó a ti, Dios te subió la vara muchísimo cuando te llama a perdonar a los demás. Por ejemplo, Dios no te está reprochando tus pecados pasados. Dios dice que los ha sepultado en el fondo del mar y no se acordará más de ellos. Cuando tú perdonas a una persona, le vuelves a sacar el mismo pecado en 2 años. Porque entonces tú no estás perdonando como Dios te perdonó a ti en Cristo. Y no es una humana debilidad, es un pecado. Y si tú no estás perdonando a los demás, como Dios te perdonó a ti en Cristo, estás pecando. Y si encuentras que no tienes la capacidad ninguna de perdonar a los demás como fuiste perdonado y de verdad no puedes, es porque tú no has sido perdonado. Entonces el perdón que tienes que darle a tus iguales
No lo puedes dar porque no has recibido el perdón vertical de Dios. En el caso más extremo, que tú definitivamente no puedas perdonar a nadie. ¿Te va a costar trabajo perdonar a tu carne con pecado? Sí, pero si tú entiendes todo lo que Dios hizo por ti en la persona de Cristo, y si tú entiendes, Él derramó su sangre por mi alma, no va a ser tan difícil. Por eso es que si se quieren, de verdad, si quieren entender cómo funciona la vida cristiana, es primero me dice Dios lo que hizo por mí y luego entonces me llama a vivir de una manera determinada. Si yo entiendo que lo que Dios hizo por mí no tiene precio y fue inmerecido, en mi corazón va a brotar gratitud, de tal manera que lo que Él me pida lo voy a hacer. Oye, perdona a tu hermano, claro que sí, Señor. Así como yo te perdoné. No le saques el pecado después, perdónalo de todo corazón, perdónalo de verdad, no le guardes resentimiento, no le guardes rencor. Ese es parte del crecimiento cristiano. Y en el tema del perdón, tenemos la ventaja y para nuestra carne la desventaja, que Dios nos da un modelo de cómo tenemos que perdonar. Es decir, no nos deja como que tú interpretes cómo vas a perdonar a los demás, ¿no? Como que tú sabes que cada quien que defina cómo va a perdonar. No, como tú fuiste perdonado en la persona de Cristo, así de la misma manera tú debes perdonar a los demás. ¿Cuántas veces, Señor? Como dice Pedro, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? No, tantas veces pequen contra ti, tantas veces debes de perdonar a los demás. Oye, pero si pecan contra mí todos los días perdónalos. Pero es el mismo pecado, todos los días perdónalo. Tú cometes los mismos pecados todos los días y tu padre te está perdonando como padre todos los días. De la misma manera en que él te perdona, perdona tú. Entonces, cuando entendemos que la vida cristiana se vive primero por lo que recibimos verticalmente y entonces lo puedes dar horizontalmente, no vas a tener, o sea, no va a ser tan complicado. Por lo menos encontrar la motivación. O sea, yo no necesito darte toda una cátedra y no puedo de por qué tendrías tú que vivir la vida cristiana de esta o tal manera. De verdad, la Biblia te lo presenta de manera muy sencilla y la estructura de las cartas de Pablo es prácticamente siempre la misma. Primero, cristiano, observa lo que Dios hizo por ti en Cristo. Obsérvalo, valóralo, atesóralo, maravíllate y entonces vive de esta manera. No necesitamos más metodologías, no necesitamos más libros, no necesitamos nada más que entender que Él derramó su sangre por mi alma. Y entonces yo peleo contra mi pecado con la ayuda del Espíritu Santo para vivir de esta manera a la que Él me ha llamado a vivir. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. 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 Perfecto. Vamos a seguir entonces en el 5. Por lo tanto, entonces, en consecuencia de todo lo que les dije, de que se quiten lo viejo, se pongan todo lo nuevo, vivan según Dios, o sea, maten su pecado, todo esto, de todo lo que ya les dije. Por lo tanto, en consecuencia, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. El trabajo del cristiano, como ya nos dijo, así como Dios te perdona, perdona tú, dice, el trabajo del cristiano es imitar a su padre en todo lo que hagan. Y aquí Paul Washer pone, vamos, un ejemplo bastante bueno, que me parece muy afortunado, y es, por ejemplo, cuando tú eres papá y vas con tu hijo pequeño que apenas está aprendiendo a caminar, digamos que van en la playa, ¿no? Entonces tú caminas y tus huellas quedan marcadas y el hijo pequeño como que quiere pisar ahí en tus huellas, ¿no? O sea, porque quiere pisar donde tú pisas, como las ve marcadas, como que pisa aquí, luego pisa acá, pero pues el niño como es pequeño y sus pies todavía son pequeños y no camina bien, como que se ve pues muy ridículo tratando como de ir siguiendo tus pisadas porque son pisadas diferentes, ¿no? Entonces hasta se ve extraño tratando de ir pisando donde pisas tú. Pero al final el niño quiere seguir tus pisadas, no importa lo ridículo que se vea, es un tanto así. Tú debes de imitar a Dios aunque no te salga perfecto. Debes de imitar a Dios en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque Él es tu padre y tú eres su hijo. Hay una filiación y esa filiación te invita y te lleva y te mandata y te llama
a imitar a Dios en la manera en la que vives en todo lo que hagas. Entonces, yo tengo como un modelo, tengo un ejemplo, y ese ejemplo es Dios. Y mi trabajo como cristiano y como su hijo es imitarlo en la manera en la que vivo, aunque no me salga perfecto, aunque me vea yo ridículo tratando de vivir en santidad porque no soy como Dios. Pero la gente puede decir, está intentando seguir a su padre. Entonces, esa es una responsabilidad del cristiano. Recuerda, tienes que vivir de esta manera. Pablo, eso es muy difícil. Él derramó su sangre por tu alma. Eso es todo. Ya, o sea, con esa frase se acabó todo debate todo el tiempo. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. También Cristo es tu ejemplo. Y así como Él vivió una vida llena de amor, y ese supremo amor por ti lo llevó a ser clavado en una cruz, claro, vamos, amor a su Padre, es para la gloria de su Padre, pero también es porque te ama. Nunca dejes que nadie te robe esa verdad. Él te ama. Él me ama. Por eso los niños cantan, yo tengo un amigo que me ama. Y es verdad. Cristo murió desde luego por amor a su Padre, para la gloria de Dios, Dios siendo el principio y el fin de la salvación. Todo esto lo entendemos. Pero el medio fue el amor que Él decidió tenerte. No porque tú fueras un ser digno de su amor, pero porque Él decidió dártelo. Entonces, Cristo vivió una vida llena de amor. Vive tú de la misma manera. Sigue el ejemplo de Cristo. ¿Qué nos va a decir Pedro después? Cuando lo maldecían, él se callaba. Cuando lo amenazaban, él no contestaba. No, vas a ver ahorita la cosa. Él se callaba y encomendaba todo a Dios. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Tienes el ejemplo de Dios, imítalo. Tienes el ejemplo de Cristo, imitémoslo. Él nos amó. Pablo nos recuerda y celebra la realidad de que Dios nos ama. Son las dos cosas. Hay algunos cristianos a veces que en su afán de glorificar a Dios exaltan a tal punto la verdad de que Cristo murió para la gloria de Dios que pierden de vista incluso o no mencionan que también fue por amor a nosotros. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. Entonces, ¿sabes cómo se vive una vida llena de amor y modelada por amor? Muere por los demás. Sigue el ejemplo de Dios, sigue el ejemplo de Cristo. Es lo que estamos llamados a hacer. Señor, pero esto es muy difícil. Recuerda lo que Dios hizo por ti en la persona de Cristo. Y no se trata de que si tú haces esto, Dios te va a dar un Mercedes, te va a dar una casa más grande. Él te puede dar lo que Él quiera. Él recompensa, desde luego, si así lo quiere Él recompensa la obediencia de sus hijos. Pero hay una motivación superlativa y superior y más profunda y más importante del por qué vivimos de esta manera, por lo que ya nos dijo en los primeros 3 capítulos de todo lo que Dios hizo por nosotros. Y en Romanos es lo mismo, ¿se acuerdan? Del capítulo 1 al 11, te está hablando de todo lo que Dios hizo por ti en Cristo y toda la obra de salvación y te la disecciona y ves la justificación y la santificación y la glorificación y todo esto y la elección y te lo abre y todo. Y en el 12 te dice, por lo tanto, vive de esta manera. Entonces vamos a encontrar siempre ese patrón. Primero están los indicativos, que es lo que Dios hizo, para que después tengas esa motivación, para que tú vivas y cambies tu vida de esa manera. Entonces, y no es fácil, pero sigue el ejemplo de Dios, sigue el ejemplo de Cristo que vivió en amor y Él decidió morir por nosotros, como un aroma agradable a Dios. La propiciación, perdón, la propiciación que Cristo trajo en su sacrificio hacia Dios, ese apaciguamiento de su ira fue agradable a Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero entonces tenemos un ejemplo que seguir. Tenemos el ejemplo de Dios, tenemos el ejemplo de Cristo.
Ya nos dijo varias veces que controlemos el enojo, que no destruyamos a los demás con nuestras palabras, que seamos amables, todo esto. Tenemos un ejemplo. Sigan el 3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Entonces, si tú estás viviendo de esta manera y tú estás imitando a Dios y tú estás imitando a Cristo y estás mortificando tu pecado y estás buscando vivir en santidad de manera intencional, te vas a apartar del pecado. Dice Pablo, que ni se te ocurra que en ti exista inmoralidad sexual. Y esto es toda aquella práctica sexual que no se ajuste a la regla de Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, que no haya ninguna inmoralidad sexual. El cristiano no debe caracterizarse por la inmoralidad, ni por la que ven las películas, ni por la que leen los libros, nada, que no exista, que no haya, termínala, bárrela. Si te es necesario, recuerden lo que Cristo nos dijo en los evangelios: córtate un brazo, sácate un ojo. Todo aquello que te haga pecar, extermínalo, extírpalo de tu vida. Nunca se es suficientemente radical en la lucha por el pecado. Entonces, ni inmoralidad sexual, ni impureza, ni avaricia, ni amor al dinero. ¿Quién es un avaro? El que ama el dinero, y no necesita ser rico para ser un avaro. Una persona pobre puede ser avara. O sea, si tomas el dinero, tienes un ídolo gigante que es el dinero, entonces eres un idólatra. Un cristiano no puede ni tener inmoralidad sexual, ni impurezas de ningún tipo, ni amor al dinero, porque tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, no corresponden a los cristianos. Por eso, en la sección que hoy comenzamos, nos dijo: no vivan como los que no conocen a Dios. Tales pecados, las impurezas, el amor al dinero, la inmoralidad sexual, no tienen lugar, no son correspondientes, no pertenecen, no se acoplan a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. ¿De qué hablas cuando hablas? ¿Qué escuchas cuando escuchas? Hay conversaciones, hay temas, hay maneras de contar las cosas que no pertenecen tampoco al pueblo de Dios, ni son adecuados para el pueblo de Dios. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pablo, ¿por qué tendríamos que tener una actitud de agradecimiento a Dios? Espero que en este punto no estemos preguntando esto, pero por si alguien lo preguntara, ¿no has leído los primeros 3 capítulos? ¿No es acaso eso suficiente para estar volcados en agradecimiento y adoración a Dios? Lo que Dios hizo por ti en la persona de Jesucristo. Como les digo, el simple hecho de que estemos unidos místicamente a Cristo es una bendición superlativa. Entonces, por ese agradecimiento erradica de tu vida la inmoralidad sexual. Por ese agradecimiento erradica de tu vida la impureza, el amor al dinero, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros. Pueden estar seguros, Pablo dice de una manera muy enfática, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o que ama el dinero o se avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Son estos 3 pecados de acá arriba. Ya nos dijo que no haya inmoralidad sexual, ni impureza, ni avaricia. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o que ame el dinero o se avara, pueden estar seguros que nadie de los que practican estos pecados heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el que ama el dinero, o sea, avaro, es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Entonces, ustedes pueden estar convencidos, cristianos, que si alguien practica estos pecados, esas personas, no importa lo que digan, no van a entrar al reino de Dios. Porque como les decía, el que ama el dinero es un idólatra
que adora las cosas de este mundo. Un avaro quiere más y lo deslumbra el dinero y lo que se puede comprar con el dinero y la casota y el carro y esto y lo otro y los artefactos y todo lo que uno puede comprar, y entonces está idolatrando las cosas de este mundo, cuando Cristo nos dice claramente en los evangelios que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que tiene. No es como que el que tiene más juguetes ganó. La vida del hombre no consiste en cuántos bienes tienes. La vida del hombre consiste en tu unión con Cristo y en la manera en la que vives esa unión con Cristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque a estos hermanos los estaban diciendo que uno podía ser cristiano y podía ser inmoral, que uno podía ser cristiano y podía estar participando pues en ciertos pecados, no pasaba nada. Pablo dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Hay personas, dice Pablo, que van a intentar justificar la práctica y la comisión de estos pecados, que van a decir, yo soy cristiano. Sí, bueno, pues cometo, digamos, inmoralidades a veces, o amo el dinero, o las impurezas, cuentos obscenos, o sea, practico el pecado, pero yo soy cristiano. O sea, dice Pablo, no se dejen engañar, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Ustedes no pueden vivir como hijos de oscuridad, ustedes son hijos de luz. Nadie que practique estos pecados es cristiano. Nadie que practique estos pecados tiene entrada al reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar. Los van a querer engañar. Gente que justifique estos pecados y dice que no hay problema, que somos cristianos todos, porque tienes que saber que la justicia retributiva de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios va a caer sobre todos aquellos que lo desobedecen y en el contexto viven de esta manera. Por eso Pablo te dice, no puedes como cristiano participar en las cosas que hace esta gente. El cristiano no está llamado a caerle bien al mundo. El cristiano no está llamado a participar en lo que el mundo participa, cuando en lo que el mundo participa es ofensivo a Dios. Por ejemplo, un cristiano no puede pisar una misa católica. No importa quién se murió, no importa quién se casó. Y no es nada, es una cuestión de tradición. La teología de la misa, si tú la lees en la teología romana, católico-romana, es una blasfemia al sacrificio de Cristo. La misa como tal es una blasfemia. Un cristiano no puede pararse en una misa. No importa si le van a hablar sus familiares o no, si se va a enojar el tío, el vecino, la comadre, no interesa. Un cristiano no participa en las cosas que hace el mundo. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad cuando no eran cristianos como los demás, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y si ustedes antes eran como el mundo, ustedes antes pecaban de la manera en la que el mundo peca. Ustedes antes también estaban entregados a estos pecados a los cuales el mundo está entregado. Pero ahora ya no son impíos. Ya no viven en las tinieblas absolutas, sino que les ha resplandecido la luz de Cristo. Y esa luz alumbra y te muestra lo que está bien y lo que está mal. En consecuencia, vive como gente de luz. Ya no vivas como hijo de las tinieblas, no puedes hacer lo que hacen ellos, porque esta gente no va a entrar al reino de Dios. Porque esa luz que está dentro de ustedes, el Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, solo va a producir buenos frutos, cosas buenas, rectas, verdaderas. O sea, ya Dios les cambió la naturaleza. Vivan de acuerdo a la nueva naturaleza que Él les dio. Entonces, en consecuencia, averigüen bien lo que agrada al Señor. Investiguen bien la voluntad de Dios. Y alguien se preguntará, ¿y cómo conozco yo la voluntad de Dios? ¿Y cómo averiguo bien lo que agrada al Señor y lo que no le agrada? Lee tu Biblia. Estudia tu Biblia. Ahí te estás exponiendo a la palabra de Dios y Dios te muestra lo que le agrada y lo que no le agrada. El único parámetro de verdad incontestable para el cristiano es la palabra de Dios, son las sagradas escrituras.
Nuestra única norma de fe y conducta, la única ley que gobierna nuestras vidas de manera autoritativa es la Escritura. ¿Quieres saber lo que agrada al Señor? Ve a la Biblia. No le preguntes a los demás, ve a la Escritura. Oye, yo soy una chica de tantos años, ¿cómo me debo vestir? Ve a la Biblia. ¿Cómo quiere Dios que me vista? ¿Qué tipo de ropa quiere Dios que use? Ve a la Biblia. ¿Qué tipo de libros quiere Dios que lea? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de películas? Ve a la Biblia. Averigua bien lo que le agrada al Señor, porque el cristiano quiere obedecer a Dios y no participen en las obras inútiles de la maldad y obscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Ustedes no tienen nada que hacer participando en los pecados de los impíos. No participen. No vayan con ellos. No cooperen con ellos. Al contrario, expongan estas prácticas como lo que son pecaminosas. Por eso dicen, sáquenlas a la luz. Tenemos la responsabilidad de luchar contra el pecado y de exponer el pecado ahí donde Dios nos ha puesto con cierta influencia. Tenemos la responsabilidad de sacar a la luz el pecado, de exponer el pecado. Primero en nosotros mismos y matarlo, pero también en la comunidad, pero también en donde Dios nos haya puesto. Dios no quiere que estemos participando de las obras inútiles de la maldad. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. O sea, mira, de verdad, dice Pablo, hasta vergüenza me da tratar con ustedes el tipo de pecados que estas personas están practicando. Y las hacen porque ellos aman la oscuridad absoluta. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Pablo dice, no quiero ni siquiera tratar de manera explícita las cosas que estas personas hacen, en secreto, en oscuridad. Pero ¿saben qué? Cuando ustedes las expongan, cuando con su luz las iluminen, las saquen a la luz, porque esa luz que tienen viene de Cristo, entonces serán expuestas las obras de pecado como lo que son obras de pecado. Porque Dios lo que pretende es que tú, que eres un hijo de la luz, vivas como un hijo de la luz, no como un hijo de las tinieblas. Entonces, las malas intenciones que estas personas tengan, cuando la luz de Cristo las alumbre, van a quedar expuestas y visibles. Y entonces Pablo nos dice acá, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Aquí es como si Dios estuviera, pues mostrándonos una radiografía de cómo es cuando Él convierte a una persona. Tú eres un cadáver, ya lo vimos aquí en Efesios también, eres un cadáver espiritual, eres un muerto espiritual, tú estás muerto en tus delitos y pecados, y tú que estás ahí muerto y durmiendo, estás en la muerte, Dios te dice, levántate, y entonces Cristo te da luz. Cuando Dios te regenera y te da vida, entonces la luz de Cristo viene a tu vida y alumbra tus pecados. ¿Para qué? Para que los mates. Y tú mismo estás reflejando esa luz de Cristo para descubrir y exponer las obras de las tinieblas. Entonces, de verdad, miren, el otro día hubo un debate en el mundo cristiano, ¿no? Entre los pastores que son conocidos algunos, porque a un pastor le preguntó una persona que se congrega con él, esto pasó en Estados Unidos, y le preguntó entonces a esta persona que se congrega con él, oye, mira, yo tengo un familiar que es homosexual y está por casarse con otro hombre y me mandaron invitación a la boda, yo soy cristiana, yo no les quiero ofender, pero no quiero ofender a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y este pastor, que es un pastor por lo demás bastante, es sólido, no es un falso profeta, ni maestro, ni nada, es un hombre que por muchos años ha dado excelentes predicaciones, todo esto. Él le dijo, bueno, pues hermana, mientras tú entiendas que eso está mal, pues tú ve a la boda, ¿no?
para que les muestres el amor de Cristo. Jamás. Todos los demás pastores se le fueron encima y le dijeron, eso que estás haciendo está mal, retráctate. Un cristiano no puede participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Puedes ir tú al matrimonio mientras tú no vayas a la misa, por ejemplo, de dos impíos, hombre y mujer, sí, porque pues al final ese matrimonio lo está ordenando Dios, aunque no sean cristianos, porque Dios lo instituyó de esa manera. Puedes ir al matrimonio de dos hombres, es que eso no es matrimonio. O sea, eso no es, digo, aunque la ley diga que lo es, eso no es matrimonio. Porque Dios dice que eso no es matrimonio. Entonces, es un ejemplo como muy, así digamos, como muy escandaloso, pero el punto es, los cristianos no podemos vivir como hijos de las tinieblas si es que en realidad somos hijos de Dios. Entonces, tiene que haber cambios en nuestra vida. Esos cambios son paulatinos, no es como que mágicamente cambias de la noche a la mañana, pero sí tiene que haber fruto en tu vida de que has venido a salvación. Porque si tu justificación es real y tu glorificación es segura, es porque tu santificación es presente. Entonces, nos quedamos con esto, hermanos, nos vamos a quedar hasta acá, hasta aquí, y no sé si alguien en este momento tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No. No. Ok, bueno. No. Perfecto, entonces, si no tiene nada más, voy a detener la grabación un momento.